para cuando el departamento de bomberos terminó de acordonar el lago. El tan querido jubileo invernal de la Asociación de Propietarios, JOA por sus siglas en inglés, se parecía menos a un festivo evento vecinal y más a la escena de un crimen en un mercado navideño. La carpa del chocolate caliente estaba a oscuras, las luces de cuerda, apagadas. El oso polar inflable que se balanceaba en la orilla se desinflaba lentamente, resollando en el aire frío como si hubiera visto demasiado. Y en el centro de todo aquello estaba Beverly Crane, presidenta de la JOA de Frostwellow Shores, con la cara colorada y gritándole al jefe de bomberos mientras él señalaba los enormes carteles de asterisco peligro, hielo delgado, aireador en uso que yo había colocado cada 10 pies alrededor de mi lago. Este es el lago comunitario, gritó ella. Él no puede hacer esto, está saboteando nuestro evento. El jefe de bomberos señaló con el pulgar hacia mi cabaña en la colina, donde yo estaba en el porche, tomando café y observando la escena. Señora, dijo, he visto la escritura. Ese hombre es dueño del agua, del lecho y de la responsabilidad civil. Si él dice que el hielo no es seguro para su carnaval, no pondremos a un solo niño sobre él. Beverly giró para lanzarme dagas con la mirada a través de la nieve. Yo hice sonar mi taza en el aire en un pequeño brindis y dije, lo suficientemente alto para que ella oyera. Oye, Bev, pensé que no te gustaba que la gente usara mi lago en invierno. Mi nombre es Caleb Dunn. Soy el tipo que construyó la cabaña en la colina antes de que Frostwellow Shores fuera siquiera un destello en el ojo de un promotor inmobiliario. Mi abuelo talló este lugar entre pinos y rocas hace 50 años. Excavó el estanque que se convirtió en Dunn Lake, lo pobló de peces y pasó el resto de su vida pescando en él más de lo que jamás admitiría en buena compañía. Luego llegó el promotor, agitó dinero, y la familia vendió todo excepto la cabaña, un trozo de bosque y el lago mismo. Conservamos los derechos de agua, el lecho del lago y una franja angosta de tierra que lo rodea por completo. Los lotes se urbanizaron. Las casas Color Bay se multiplicaron. Wadden Lake fue rebautizado en los folletos brillantes como lago comunitario Frostwellow. Bonito. Yo seguía haciendo lo que siempre había hecho. Trabajaba en remoto. Me mantuve apartado y, al llegar el invierno, sacaba mi vieja caseta de hielo al lago. Taladraba unos agujeros y me sentaba en un silencio helado perfecto con un termo y una caña de pescar. Entró en escena Beverly Crane. Beverly tenía ese tipo de corte bob que nunca se movía, ni en una ventisca, y un guardarropa compuesto enteramente de chalecos plumíferos y energía de vivir, reír, amar. Trataba Frostwellow Shores como un reino y a sí misma como la reina. Nos conocimos el 1 noviembre después de que se mudó. Yo estaba arrastrando mi caseta de hielo sobre el lago con un trineo. Ella se acercó a la orilla con sus prístinas botas de nieve blancas y me gritó con un tono azucarado que apenas disimulaba su irritación. Disculpe, ¿se le permite hacer eso? Me detuve. ¿Pescar en mi lago? Sí. Ella esbozó una sonrisa tensa. Esto es una amenidad compartida. Tenemos reglas. Señalé mi cabaña. Mi familia ha estado aquí desde antes de su cartel de bienvenida. El lago es mío. Se rió como si hubiera dicho que era dueño del cielo. Oh, no creo que así sea como funciona. Lo gracioso es que así era exactamente como funcionaba, pero Beverly no creía en la realidad si contradecía un archivador plastificado de normas de la JOA, y ahí fue donde empezó la diversión. Al principio, fueron cosas pequeñas, notas pegadas en mi buzón, correos de info@frostwellow.org que por alguna razón acababan en mi spam. Asterisco su estructura de pesca en hielo no ha sido aprobada por el Comité de Revisión Arquitectónica. Las barrenas a combustible son ruidosas y conflictúan con los estándares de disfrute silencioso. Por favor, presente un plan para cualquier uso invernal del lago al Comité de Actividades para su aprobación. Asterisco. Yo no respondí. No estaba en la JOA. Mi escritura no hacía referencia a Frostwellow Shores y tenía una línea preciosa que decía: el derecho exclusivo de uso y control de Dunn Lake y su servidumbre de ribera permanecerá con el cedente, Caleb J. Dunn. Pero Beverly trataba eso como si fuera fanfiction. Estaría en el hielo, en mis asuntos, cuando ella bajaba marchando con una taza de viaje humeante y una carpeta. Estamos intentando cultivar una estética cuidada, decía, señalando mi caseta. Su estructura es rústica. Es una caseta, Bev, respondía yo. Se supone que tiene ese aspecto. Empezó a llamarla la choza siniestra en el grupo de Facebook de la JOA. La gente me mandaba capturas de pantalla. Asterisco, ¿alguien sabe cómo hacer que el hombre raro de la cabaña deje de mirar fijamente al lago? Asterisco, había preocupaciones de seguridad sobre mis agujeros en el hielo. Alegaba que los niños podían caerse.
Alegaba que mi calentador de propano podía causar explosiones bajo el hielo. De alguna manera, le dijo a la gente que yo estaba acaparando peces y agotando el recurso compartido. Luego vino el cartel. Una mañana nevada, bajé a la orilla y encontré un letrero plastificado de la JOA clavado en el hielo. Normas JOA. Uso invernal del lago. Prohibida la pesca en hielo. Prohibidas las estructuras personales. Lago reservado solo para actividades patrocinadas por la JOA. Infractores sujetos a multas. Lo miré durante 30 segundos completos. Luego saqué mi multiherramienta del bolsillo. Quité los tornillos y arrojé el cartel suavemente al porche trasero de su casa. Esa tarde, subió furiosa por mi camino de entrada con fuego en los ojos. No puede simplemente quitar la señalización oficial, espetó. Estaba atornillada en mi hielo, dije. Si lo intenta de nuevo, le pasaré la factura por vandalismo a propiedad privada. Sus ojos se entrecerraron. Está siendo extremadamente poco cooperativo, ¿sabe? Tenemos grandes planes para el jubileo invernal. La comunidad necesita espacio abierto para patinar, una carpa de chocolate caliente, un clavado polar. Todo eso suena a mucha responsabilidad civil para un lago que no es suyo. Cruzó los brazos. Si va a insistir en usurpar el centro de nuestra amenidad, lo menos que puede hacer es respetar las normas. Eso habría sido el fin, molesto, pero manejable. Excepto que Beverly hizo lo que las JOA hacen mejor, escaló el asunto involucrando a personas que portaban insignias. 2 semanas después, estoy sentado en mi caseta durante una tormenta de nieve, escuchando el viento y medio dormitando. Cuando llaman a la puerta, la abro y encuentro a un agente de conservación del Departamento de Recursos Naturales de pie sobre el hielo, con nieve incrustada en su gorra. Detrás de él, en la orilla, Beverly gesticula desenfrenadamente, abrigada en un anorak que cuesta más que mi camioneta. Señor Dunn, dijo el agente, recibí una queja sobre pesca ilegal y actividad insegura en este lago. ¿Ilegal? Repetí. ¿En mi lago? Consultó su carpeta. La denunciante alega que está pescando sin permiso de la Asociación del Lago, poniendo en peligro a los residentes y operando estructuras sin permiso. Miré más allá de él, hacia Beverly. Ella sonreía como un niño que acaba de decirle a la maestra que alguien hizo trampa. De acuerdo, dije. ¿Quiere pasar antes de que se le congele el bolígrafo? Entró, sacudió la nieve de sus botas y yo le entregué mi licencia de pesca y mi escritura. Había estado esperando algo así. Guardaba copias plastificadas en una carpeta. Escaneó los documentos, con las cejas cada vez más altas al encontrar las cláusulas sobre el lago. Así que es dueño del lecho del lago, dijo. ¿Y de los derechos de agua? Sí. ¿Y construyeron alrededor? Sí. Suspiró el suspiro de un hombre que lamentaba haber descolgado el teléfono. ¿Tiene algún repoblamiento de peces sin permiso? ¿Tratamientos químicos? ¿Ese tipo de cosas? No, solo yo. Una caña y un par de percas. Salió. Hizo señas a Beverly para que se acercara y le entregó la copia de la escritura que yo le había proporcionado. Señora, dijo con un tono plano y profesional, este caballero es dueño del lago. Tiene su licencia en regla. Usted no tiene jurisdicción sobre sus actividades de pesca. Eso no puede ser correcto, replicó ella bruscamente. Está en nuestro reglamento interno. El plan maestro establece claramente que Frost Willow Shores controla todo uso del lago. Su reglamento interno no anula una escritura registrada, dijo él de manera plana, si empieza a interferir con su uso legal de su propiedad. Será usted quien esté coqueteando con cargos criminales. Su rostro se cubrió de manchas rojas. Me dijeron que el lago sería un activo comunitario. Pagamos una prima por esto. Eso es entre usted y el promotor, dijo él. Mi preocupación es que usted presente informes falsos. Se marcharon. Pensé que tal vez, posiblemente, finalmente captaría la indirecta. Luego, bajé al lago al día siguiente y descubrí que había hecho que los niños de la JOA pusieran una valla de nieve de plástico naranja en el hielo, alrededor de mi caseta, con una gran pancarta, peligro, estructura no autorizada, área cerrada por orden de la JOA. Alguien incluso había pintado con spray un símbolo de prohibido pescar en la nieve frente a mi agujero habitual. Eso fue el colmo. Había tocado el lago. Había puesto barreras en mi hielo y hecho que pareciera que yo era el problema. Si Beverly quería hablar de permisos y seguridad, yo iba a darle una lección magistral. El primer paso fue el papeleo. Fui a la oficina del condado con mi escritura y le pedí a un empleado muy aburrido que buscara el plano de la JOA de Frost Willow Shores y cualquier servidumbre registrada. Lo que encontramos fue hermoso.
Los propietarios tenían servidumbres de sendero para llegar a la orilla, pequeñas franjas de tierra que se extendían hasta el borde del agua, pero ningún derecho a alterar la línea de costa, y ningún derecho explícito a celebrar eventos sobre el hielo. Todo se limitaba al acceso para recreación pasiva, sin luces, sin estructuras, definitivamente sin jubileo invernal con carpas, generadores y esculturas de hielo. El empleado me imprimió todo. Fui a casa, hice un archivador etiquetado derechos y restricciones, Don Lake. Luego empecé a hacer llamadas a la gente del DNR sobre la valla de nieve de la JOA instalada en el hielo sin permiso del propietario, al departamento de bomberos sobre los planes que había oído para una gran hoguera en el lago helado, a un agente de seguros que conocía desde la secundaria, preguntando bajo qué circunstancias se le podría denegar la cobertura a una asociación de propietarios por eventos en un cuerpo de agua de propiedad privada no inspeccionado. Resulta que organizar un carnaval público sobre hielo delgado sin el permiso del dueño es lo que los profesionales llaman un ni de loco. El segundo paso fue la infraestructura. Mi abuelo había instalado un sistema de aireación años atrás. Pequeños aireadores que mantenían secciones del lago abiertas en invierno para prevenir la mortandad invernal de peces. Yo había dejado de usarlos para mantener el hielo liso para pescar. Ahora los hice revisar, actualizar e instalé unos cuantos más a lo largo de la orilla donde Beverly quería su pista de patinaje y su clavado polar. Legalmente, el DNR me animaba a usarlos. Las zonas de aguas abiertas son buenas para los peces. También son terribles para festivales invernales de JOA no regulados. Finalmente, el tercer paso fue la notificación. Escribí una carta dirigida a la Asociación de Propietarios de Frost Willow Shores. Atención, Junta Directiva. Decía, en un inglés claro, yo soy propietario de Don Lake y de la línea de costa. Sus derechos terminan en el acceso limitado para uso pasivo. Cualquier estructura, valla o evento sobre el hielo requiere mi permiso por escrito. Debido al reciente acoso, informes falsos y modificaciones no autorizadas. Revoco el permiso para todas las actividades invernales patrocinadas por la JOA en el lago. Con efecto inmediato, operaré equipos de aireación, haciendo el hielo inadecuado para uso grupal, y colocaré señales de asterisco peligro, hielo delgado según lo exige la ley. Copié al DNR, al Departamento de Bomberos y a la empresa gestora de la asociación. Luego me senté y esperé a que la temperatura bajara y a que Beverly pisara el rastrillo que ella misma había colocado. Frost Willow Shores vivía para su jubileo invernal. Durante semanas, observé sus preparativos desde la ventana de mi cocina. Niños colgando luces a lo largo de la orilla, padres cargando palés y madera para una cabaña de refugio, Beth desfilando con un walkie-talkie y una carpeta como una general de la nieve, ignorando mi carta, ignorando los nuevos carteles que había colocado en cada sendero de acceso. Asterisco lago privado, prohibidos eventos no autorizados, aireador en uso. Condiciones del hielo inestables. Prohibido el paso. La mañana del jubileo. El lago parecía un cuadro de Norman Rockwell que hubiera tenido un hijo con una demanda por responsabilidad civil. Carpa sobre el hielo. Un sistema de altavoces portátil. Una enorme pancarta que decía Jubileo Invernal Frost Willow, patrocinado por la JOA. Los niños ya se tambaleaban afuera con patines mientras Beth supervisaba la instalación de un pequeño escenario para su concurso de princesas del hielo. Y entonces se encendieron los aireadores. Al principio, nadie se dio cuenta, luego alguien chilló. El hielo cerca de la orilla empezó a ceder. La corteza blanca disolviéndose en aguanieve gris mientras se abrían agujeros negros y redondos en círculos perfectos alrededor de mis burbujeadores. El agua se agitaba y espumeaba, comiendo la superficie hacia afuera bajo la nieve. Los niños corrieron de regreso a la orilla, gritando. La silla plegable de un padre se hundió lentamente, una pata en el aguanieve, hasta que él cayó de lado, maldiciendo. «Hay algo mal con el lago», gritó Beverly. «Todos mantengan la calma, esto es sabotaje». Fue entonces cuando llegó el camión de bomberos, con las luces destellando. El mismo jefe de bomberos de antes bajó, vio las carpas sobre el hielo y se detuvo por un segundo, como si tuviera que reiniciar su cerebro. «¿Quién está a cargo aquí?», gritó. Beverly se enderezó. «Yo soy Beverly Crane, presidenta de la H». Él la interrumpió. «Señora, recibimos múltiples informes de que planeaba un evento público sobre hielo delgado en un lago de propiedad privada con aguas abiertas presentes y sin controles de seguridad. Desmantélelo todo». «No puede cancelarnos», dijo, con la voz subiendo de tono. «Tenemos permisos». «No, no los tiene», dijo él. «Lo verifiqué. No solicitó nada con nosotros, con el condado ni con el propietario del lago.
Ni siquiera le informó a su aseguradora que iba a hacer esto. ¿Tiene idea de lo que pasaría si alguien se cayera? Ella señaló con el dedo hacia mi cabaña. Él hizo esto, encendió alguna máquina para arruinar nuestro evento. Él sacó un papel doblado de su bolsillo. Una de mis cartas. No, señora. Encendió equipos de aireación legalmente permitidos en su propio lago, de lo cual la informó por escrito el mes pasado. Usted lo ignoró. Los vecinos se estaban agrupando ahora, teléfonos en alto. El mismo adolescente de antes hizo zoom en el rostro de Beverly. Esto es acoso, chilló ella. No puede simplemente quitarnos nuestro lago. Yo bajé de mi porche y caminé hasta la línea de cuerda donde los bomberos mantenían a la gente alejada. Buenos días, Bev, dije. Qué sorpresa ver a todos en mi agua después de todas las cartas. Un tipo con una sudadera con capucha de Frostwellow se volvió hacia ella. Espera, ¿a qué se refiere con su agua? Abrí el archivador que había traído y mostré el plano catastral y la escritura. Dawn Lake nunca se transfirió. El promotor les vendió lotes con vista y acceso por senderos. Eso es todo. Cada centímetro de ese hielo es mi responsabilidad. Lo que significa que no voy a permitirles montar un carnaval en él. La gente empezó a murmurar. Alguien dijo, ¿es por eso que nuestras cuotas subieron para esto? Otro dijo, tú nos dijiste que el lago era propiedad común. Esos documentos son antiguos, tartamudeó Beverly. El reglamento interno dice, lo que usted quiera, dije yo. No anula los derechos de propiedad registrados ni los reglamentos de seguridad del Estado. El jefe de bomberos me respaldó. Tiene razón. Tenemos al abogado del condado revisando esto ahora. Por lo que he visto, la JOA ha estado usando este lago para eventos no autorizados durante años. Uno de los miembros de la junta, un tipo llamado Rus, parecía querer hundirse en el aguanieve. Bev, ¿sabías de esto? Te preguntamos si necesitábamos permiso para el lago. Dijiste que lo controlábamos. Su voz se volvió estridente. A mí me dijeron eso en el cierre. El agente inmobiliario, el promotor, esto es algún tipo de estafa. La única estafa, dije, es usted prohibiéndome pescar en mi propio lago mientras planeaba un festival completo sobre hielo sin siquiera verificar de quién era el hielo. Al mediodía, las carpas estaban desmontadas, las luces apagadas, y el gran jubileo invernal de la JOA había sido oficialmente cancelado debido a problemas de propiedad imprevistos y preocupaciones de seguridad. A las 2 p.m. salió un aviso en el correo electrónico del vecindario, asterisco con efecto inmediato. Todas las actividades organizadas por la JOA en Dawn Lake están suspendidas pendiente de revisión legal y resolución de cuestiones de derechos de propiedad y responsabilidad civil, asterisco. Mi caseta, sola en medio del lago, parecía francamente regia. Salí, taladré un agujero, solté el sedal y escuché los ecos del colapso de Beverly viajando sobre la nieve. Las consecuencias fueron exhaustivas y rápidas. La compañía de seguros descubrió que habían estado celebrando eventos en un lago privado no inspeccionado durante años y golpeó a la JOA con un recargo masivo. Beverly, como presidenta, había autorizado cada permiso de evento sin verificar la propiedad u obtener la cobertura de responsabilidad civil adecuada. El abogado del condado envió a Beverly una carta severa sobre presentar quejas engañosas contra el propietario legal del lago y desperdiciar recursos policiales con informes falsos. La carta mencionaba posibles cargos por presentar un informe policial falso, que conllevaba una multa de hasta $1,000 y posible tiempo de cárcel. En la reunión de emergencia de la JOA 2 semanas después, los propietarios estaban furiosos. Sus primas de seguro se habían triplicado. La empresa gestora amenazaba con dejarlos por completo, y los honorarios legales ya ascendían a decenas de miles. La junta celebró una votación. 32 propietarios votaron por remover a Beverly como presidenta de inmediato. 3 votaron por mantenerla. Ella se sentó en su silla plegable, pálida, mientras se leían los resultados en voz alta. Todos están cometiendo un error, dijo, con la voz temblorosa. Yo estaba protegiendo a esta comunidad. No, dijo Marcus, el nuevo presidente interino. Usted estaba protegiendo su ego, y le va a costar a cada familia aquí $300 extra al año en seguros durante los próximos 5 años. El abogado de la empresa gestora se levantó e informó a Beverly que la JOA emprendería acciones legales contra ella personalmente por tergiversar la propiedad del lago ante la junta y exponer a la asociación a una responsabilidad significativa. Eso podría significar decenas de miles en daños, dijo de manera plana. Las manos de Beverly temblaron mientras recogía sus papeles. Se puso de pie. Miró alrededor de la sala a rostros que una vez le sonrieron en sus fiestas en el jardín.
Y salió sin decir otra palabra. 3 días después, apareció un cartel de se vende en su jardín. Se fue en un mes, dejando atrás un vecindario que finalmente entendió la diferencia entre autoridad y propiedad.